Primavera Queer, un podcast de Ego City, realizada gracias al patrocinio de The Webcam Company y desde Men's Club Porno Bar, una coproducción de Ego City con Feedback y Comunicando Belén, esta vez conversando sobre webcam, una visión profesional de la industria, con Juvenal Giraldo y Catalina Palacio. Bienvenidos a un capítulo más de la segunda temporada de la Primavera Queer Podcast, una temporada especial en la que hemos hecho memoria, en la que hemos hablado de diferentes temáticas, de conceptos de comunidad y sobre todo con el apoyo de un sponsor súper importante que es The Webcam Company, y sobre lo que vamos a conversar el día de hoy para cerrar esta temporada especial, que es sobre webcam, la profesionalización de la industria, otra forma de ver y de vivir nuestra sexualidad y también la profesionalización y lo que hacemos con nuestras vidas, no solamente los sectores LGBT. Entonces, para que desmitifiquemos la realidad, este podcast está siendo realizado, coproducido con Feedback y Comunicando Belén, y es de un lugar muy especial para la historia LGBT de Medellín, que es el Men's Club Porno Bar, un lugar de homosocialización que cumple 25 años y que es específico para que esta vez conversemos sobre todos estos temas que ha sido esta segunda temporada. El día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Juvenal y Catalina de The Webcam Company, el sponsor, como ya les había mencionado, de esta temporada, y quisiera que ustedes se presentaran directamente, que nos cuenten un poco más de ustedes y de qué es lo que hacen con la empresa para que empecemos a conversar. Listo. Bueno, empiezo yo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Catalina Palacio, pues trabajo en The Webcam Company hace 4 años. Obviamente cuando empecé pues en The Webcam Company no estaba pues como tan metida pues como en el rol de hacer eso, de asesorar a estudios, de asesorar a modelos, sino que pues inicié pues como el servicio al cliente y ya fui pues como escalando dentro de la empresa. En estos momentos somos managers de modelos y estudios y eso es lo que nos dedicamos, de asesorar a esos estudios, a esos modelos que nos necesitan. Súper. ¿Y Juvenal, tú? Bueno, mi nombre es Juvenal Giraldo, también estoy hace 4 años con The Webcam Company. Igualmente he tenido un recorrido dentro de la empresa en distintas áreas, en servicio al cliente, en capacitaciones y actualmente ejerciendo la labor como manager de modelos, asesorando y pues como dando las pautas y las estrategias para que puedan posicionarse en la industria. Buenísimo, listo. En esta conversa vamos a tratar el tema, porque ustedes ya dijeron un tema súper importante y es el manager de modelos y estudios. Y ella nos empieza a hablar de, no simplemente es el estigma que hay socialmente sobre esta profesión, sobre este oficio, sobre este trabajo, sino que hay algo más allá. Y tenemos que ahondar porque justamente todo el estigma y todo el prejuicio que recae sobre profesiones, personas, sexualidades, es a partir de la ignorancia o el desconocimiento o la desinformación que hay sobre ello. Entonces, empezamos desde lo más básico. ¿Qué es lo webcam? ¿Qué significa lo webcam? Bueno, y hay que entender algo principal y es que ¿qué es lo que hace un modelo? Pues cuál es el trabajo, la finalidad de estar frente a una cámara cuando tú eres un modelo webcam. Y es que ser modelo webcam es prestar un servicio virtual. En eso consiste el trabajo. Tú estás en una cámara prestando un servicio virtual. Ese servicio tiene muchas connotaciones dependiendo de las habilidades que tenga el modelo, porque cada modelo tiene unas habilidades distintas. Hay modelos que pueden ser más conversadores, más como de acompañamiento, de cierto estilo como psicológico. Incluso he escuchado de varios modelos que dicen que son los psicólogos del siglo XXI. Y efectivamente es algo como en ese estilo, precisamente porque hay muchas personas que no se sienten cómodas yendo a un psicólogo a contarle su vida, sus intimidades, pero de pronto entras en una página, hay una chica bonita que te sonríe, que es amable, con quien te sientes en confianza de decirle, mira, hoy me pasó esto, tengo tal problema, y esa chica te escucha, te atiende, está ahí como disponible para ti. Entonces, de cierta manera, los modelos pueden hacer una labor muy psicológica, que eso también influye en su trabajo porque es una carga que todos los días los modelos están teniendo de una cantidad de cosas que llegan en su transmisión. Hay modelos que tienen unos talentos más sexuales específicamente y pueden hacer unos shows más explícitos. Hay modelos que comparten otro tipo de talentos artísticos, personas que de pronto pintan, tocan instrumentos, entonces hacen un show con un toque erótico, pero resaltando esas habilidades artísticas que tienen. Entonces, se trata de prestar un servicio virtual. O sea, lo erótico no es un condicionante, por ejemplo. No es necesario que tú lo hagas. O sea, yo construyo mi show a la manera en que me siento más cómodo. Y de eso se trata. Y también de conocer tu industria. Exactamente. Entonces, el cliente, porque hay diferentes usuarios, los llamamos usuarios, van buscando como a ese tipo de persona
con la cual engancharse. Obviamente hay algunos usuarios que siempre están buscando algo más explícito, pero también hay muchos usuarios que no quieren nada explícito, sino que simplemente quieren compañía, conocer a alguien, conversar de diferentes temas. Entonces hay que entender eso como la base de la industria. Yo presto un servicio virtual y desde ahí es de donde nace todo lo que yo voy a hacer en cámara. Es precisamente por eso que se requiere una asesoría, porque cuando tú no sabes eso y llegas de pronto a estar frente a una cámara y nadie te dice qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hablar al usuario, cómo se debe enganchar, pues la persona está un poco perdida, está simplemente ahí como un poco paniqueada frente a la cámara, y normalmente los modelos, cuando no tienen asesoría, entran a mirar a otras personas qué es lo que están haciendo, y como la mayoría de gente está desnuda haciendo actos explícitos, pues entonces yo me imagino que eso es lo que hay que hacer. Sí. Ajá. Y ahí me gustaría también como que lo habláramos desde ahí, ¿cierto? Digamos que esto también es un auge, y Medellín incluso Medellín y Colombia es líder. Medellín y Colombia es líder en este proceso y en estos temas, ¿cierto? Y por eso entonces, sobre todo después de pandemia, ¿cierto? Sí, mira entonces que sería chévere poder conversar de eso. Eso, pasa algo con específicamente el mercado webcam. El mercado webcam, digamos que es relativamente nuevo en Colombia, pues el auge que está teniendo, porque realmente acá hay modelos que llevan hasta 12 y 13 años en la industria webcam en Medellín, o sea, ya lleva un buen tiempo, pero ya con una cantidad tan masiva de modelos es desde pandemia específicamente que estalló, por decir así, la industria en Colombia. Pero la industria webcam es una industria bastante antigua. Incluso, por ejemplo, una de las páginas con las que trabajamos, página privada. Me sentí viejo. Pero es bastante antigua, sí, es del internet. O sea, bastante antigua en el sentido... Me tocó el surgimiento del internet. Sí. O sea, sí, nos tocó todo eso, pero mira Sí. que, por ejemplo, aún así, el internet a Latinoamérica llegó un poco más retrasado de lo que estaba en los países del norte. Y, por ejemplo, una de las plataformas con las que trabajamos, que tiene más años, cumplió hace poco, estuvimos de hecho en un evento, 26 años. O sea, no es una industria nueva, es una industria que lleva un buen tiempo de recorrido. Entonces, Que eso ha llevado a madurar bastante también. exactamente. Entonces, mercados, por ejemplo, como el de Estados Unidos, que es el más grande a nivel webcam, no solo en el gasto del usuario, sino en la cantidad de modelos. Los modelos de Estados Unidos son los que mayor nivel de facturación tienen. También había mercados como el de Rumania, el de República Checa, el de Rusia, que tienen modelos que facturan mucho. Y de repente, después de la pandemia, Colombia, que era un país en el que no había tanta, digamos, como incidencia en el trabajo webcam, creció tanto que en ese momento es, detrás de Estados Unidos, el segundo mercado webcam más grande del mundo. Entonces, ahí es donde uno entiende que acá hay un potencial enorme, hay mucha gente que quiere trabajar la industria, que tiene las habilidades para hacerlo, pero de pronto sí falta bastante asesoría, y eso influye en el hecho de que un modelo entra, nadie te dice cómo hacerlo, yo me siento muy perdido, no obtengo la productividad que todo el mundo me dice que se puede obtener, entonces me retiro de la industria. Y tal vez era una persona que sí tenía el potencial para ser exitoso, pero le faltó un direccionamiento. Entonces acá ese es el punto, profesionalizar lo que hacemos, porque el potencial está, pero a diferencia de esos otros mercados que llevan décadas trabajando en esta industria, no hay una visión tan profesional de lo que se hace. Es importante entonces hablar justamente de ese proceso, de esa profesionalización y de todo el tema comercial, que no es fácil, no es sencillo, ¿cierto? No es va a ganar plata porque sí, ¿cierto? Sino venga, ¿qué implica esto? Por ejemplo, cuando ustedes hablaban de los cargos que ustedes manejan con estudios y con modelos, esto exige un horario, esto exige, o digamos que también uno puede ser independiente, maneja su horario, pero si no le demandas un tiempo, no logras el éxito que quieres tener en un trabajo común y corriente, ¿cierto? Contanos, Exacto. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo pues como en algo que dice Juve, y es el tema de que dentro de la compañía que tú brindas, o sea, siendo modelos, dentro de esa compañía que tú le brindas al usuario, o sea, está como esa parte amateur, ¿cierto? En donde el usuario le encanta ver eso, le encanta que tú te levantes, que tú te tomes una tacita de café, y eso no lo saben los modelos. Hay otra parte también de la parte profesión de la industria, y es el tema de que también en la misma industria se ha catalogado muchas cosas de que también los modelos andan muy perdidos, o sea, porque también hemos escuchado muchas referencias por parte de los modelos que nos dicen a nosotros, mira, yo estuve en un estudio o estuve allí y no me fue tan bien, o sea, me tiraron y me dijeron solamente enciende la cámara y listo, ya, o sea, haz plata, y no es así. Por ejemplo, tú ves en todas las publicidades de la industria webcam que la mayoría son gana muchos millones o sé tu propio jefe, y no es así, ¿cierto? Porque detrás de esta industria hay esto,
¿cierto? En donde nosotros te ayudamos a ti a mejorar cada día, a saber cuáles son tus ángulos, a saber cuál es la iluminación que es correcta para tu tono de piel, a saber muchas cosas que los modelos no saben en su momento. Entonces, me parece muy chistoso lo que dices, porque también, no sé si a Juve le pasó, pero a mí también me pasó, que yo vengo pues como de una familia que es muy religiosa, una familia que mejor dicho... Colombiana. Sí, total, muy colombiana. Entonces me daba mucha risa porque cuando yo fui a la entrevista de Webcam Company, me llené de miedo y yo le dije incluso a mi mamá, y yo no mami, espérame afuera por si de pronto me van a hacer algo, yo te llamo, no sé. Y era muy chistoso por eso, porque yo decía, pues es que es la industria webcam, o sea, ¿qué hay detrás? O sea, como que servicio al cliente, como no entendía. Y realmente cuando entré y vi que habían áreas, que habían personas que trabajaban, que monitoreaban, que veían si el modelo se veía bien, yo decía, wow, o sea, es otra cosa, ¿cierto? Exacto. Es un trabajo. Sí, común es y un corriente, trabajo. ¿cierto? Es un Es más allá. Y también hay un tema bien bonito con esto, y es que también, como usualmente lo primero que nos llega a la cabeza es el sexo y la sexualidad, la gente cree que se puede hacer cualquier cosa en estas plataformas. Entonces, sería bueno también como hablar de qué significa estar en una plataforma. Ustedes ya lo decían sobre los ángulos y demás, pero qué significa que yo esté ahí, y por ejemplo que no está permitida la pederastia, pues nada que esté alusivo a ninguno de este tipo de cosas, ni de crímenes, ni de nada, ni siquiera, por ejemplo, mostrar sangre o cosas así, al menos como en la industria latinoamericana, ¿cierto? Sí, es que antes, como para iniciar con esos temas, a mí me gustaría hacer un enfoque, y es que la industria webcam es muy grande, ¿cierto? Entonces, dentro como de su escala de la industria está que primero va como el modelo independiente, que es el que trabaja desde su casa, trabaja desde su espacio. Está el estudio, que el estudio, hay dos tipos de estudio, que está como el estudio satélite, que es el estudio que tiene sus modelos pero los tiene desde su espacio, y está el estudio físico, que es el que te presta las instalaciones para que tú estés allí, ¿cierto? Con todo incluido. Pues también los estudios satélite lo manejan, pero es como algo más sueltecito, o sea, como que te doy más libertad. Y está la agencia, que nosotros somos la agencia, ¿cierto? En donde ya nosotros nos encargamos de asesorar esos estudios también para sus modelos, y también para sus modelos, pues para los modelos ya independientes, los modelos webcam que ya trabajan desde su casa. Entonces, no sé si... Ajá, mira que, por ejemplo, en ese... Y es que además toda esa industria que estás mencionando es la que acompaña, o sea, lo que la gente cree que ve al abrir una plataforma y ver solo un video es como, no estás viendo solo un video, estás viendo todo esto, que es una industria, que es un montón de trabajos, que para el Estado también son impuestos, son un montón de cosas que le suman al país y a la sociedad también. Claro que sí, mira que es una industria muy grande que de pronto uno, cuando no está en ella, no la dimensiona, todo lo que hay detrás. Porque, por ejemplo, una compañía como nuestra agencia de Webcam Company tiene áreas de capacitación en donde se le enseña a los estudios y a los modelos su labor en cámara, cómo se manejan cada página, porque pues cada página tiene unas herramientas como un manejo técnico, pero aparte de eso se enseñan labores complementarias que a lo que tienes que hacer en cámara, por ejemplo, como aprender del tema de fetiches, aprender sobre la persuasión del usuario, porque tienes que enganchar al cliente, convencerlo, fidelizarlo. Entonces, hay áreas de capacitaciones, hay áreas de servicio al cliente que están activas 24 horas, en donde el modelo que trabaja en la madrugada, en la mañana, a la hora que sea, tiene un problema técnico, siempre va a encontrar un soporte de alguien que te va a ayudar a resolverlo. No me conecta la cámara, se desconfiguró tal cosa. Siempre va a haber alguien que está ahí atento al proceso. Sí. Hay managers como tal, o asesores, personas que nos encargamos de evidenciar cuáles son las habilidades que tiene cada modelo y decirle, listo, vamos a trabajar de esta forma este personaje, vamos a mejorar esto, esta forma de enganchar, porque obviamente cuando una persona está nueva y no ha descubierto pues como esas habilidades que tiene en cámara, hay que enseñarle cómo hacer todo su proceso de mostrarse de una forma llamativa, porque obviamente es una industria bastante visual. Eso no quiere decir, y esto es como digamos otro mito que hay en la industria, que solamente es para gente bonita. La industria webcam es para todo el mundo vende. Y eso que la belleza es subjetiva. Total, pero digamos que el concepto de persona bonita, por ejemplo, en los chicos, muchos chicos entran a la industria con mucho miedo, ay, es que yo no soy el musculoso, es que eso no es necesario, o sea, el chico musculoso puede vender porque tiene un público que lo busca, pero el chico delgado también puede vender porque hay otro público que gusta de ese tipo de cuerpo. Hay otros tipos de usuarios que buscan un oso, por ejemplo. Entonces, todo el mundo tiene cabida en la industria.
Y eso es importante, darle a entender a la persona que no tienes que seguir un prototipo para poder ser exitoso, sino que con lo que eres físicamente, con tus habilidades, con tu forma de enganchar, se puede tener un camino exitoso y llegar a un tipo de cliente en particular, que es el que va a consumir ese tipo de servicio virtual que tú estás prestando. Entonces, detrás de la industria hay un montón de trabajos que van detrás, aparte de la monetización, o sea, lo que tú ganas, hay que traerlo a Colombia, entonces hay unos agentes que monetizan, hay muchísimo, detrás de la industria hay muchísimo, incluso hay eventos que son bastante grandes que reúnen a diferentes representantes de la industria, modelos, capacitadores, etcétera, en donde los modelos van y se capacitan en diferentes temas, y todo eso es parte como de esa labor de acompañamiento que uno solo ve cuando está en la industria, porque nadie más te va a hablar de ese tema. Sí, y eso que además, en medio de todo esto que estamos hablando, que son un montón de trabajos, de negocios, de acciones, también se realizan festivales y se realizan ferias y se realizan encuentros que incluso, y traigo como esos sesgos para que también lo tengamos acá presente, como esos sesgos religiosos y sociales que tenemos, y ese, por ejemplo, ha pasado tanto en Medellín como en Cartagena, que han censurado festivales, que han censurado encuentros, simplemente por tema de eso no es moral, eso es de pervertidos, eso está mal, y miren todo lo que hay detrás, ¿cierto? Todo, pues que, y aquí nadie ni es pervertido ni nada de eso, pues nosotros desde GoCity siempre trabajamos sobre las libertades individuales, pero que además es importante mencionarlo acá, y es, todo esto es trabajo, no es necesariamente sexo ni mostrar tu genitalidad, y es toda una industria que produce un montón de cosas, ¿cierto? Quiero volverme un poquito en lo que estamos hablando de los temas técnicos, y es, yo soy un pelado, una pelada, un pelae que quiere y dice, me gustaría entrar a la industria, ¿cierto? ¿Ustedes qué le dirían de consejo de primerazo? Porque diga, no, mira, es que yo quiero probar porque me han dicho que gano plata rápido y pues creo que me va bien mostrando mi pene, mi vagina, mi vulva, mi cuerpo, ¿cierto? ¿Ustedes qué le dirían a una persona como esta, sabiendo lo que ya estamos diciendo de, hey, esto no es solo eso? Mira, pues hay algo ¿O ustedes qué le dicen? Pues porque ustedes ya... Sí, o sea, acá hay algo muy importante, y es que a nosotros nos gusta ser muy sinceros con nuestros clientes, ¿cierto? Con los modelos, porque obviamente, como te digo, o sea, a nosotros nos han llegado miles de modelos diciéndonos lo mismo, es que este es el camino, otros dicen que es el camino fácil, cuando uno sabe que hay un proceso, que hay un antes de, que obviamente va a ser lento y va a ser un proceso, o sea, no es como que ya te conectas y ya tienes toda la plata del mundo, ¿cierto? Entonces nos gusta ser muy sinceros, y obviamente primero es desmentir, o sea, no te vas a hacer el dinero de la noche a la mañana, muchas veces no te va a tocar hacer cosas explícitas, porque nosotros tampoco negamos, o sea, tampoco es que nos tapemos los dos, digamos, no, es que nunca te va a tocar hacer nada explícito, porque no, o sea, sí te va a tocar, pero de la manera como tú la veas, ¿cierto? De la manera como tú la quieras expresar frente al... Exacto, todo de ti. Entonces, nosotros cuando llega pues una persona así totalmente nueva que apenas va a iniciar dentro de la industria, nosotros tratamos como de concientizarlo mucho de qué va a pasar, ¿cierto? Porque también nos llega mucho es que no quiero que se dé cuenta mi familia, no que todo está en internet y todo se queda en internet, sí, todo se queda en internet, total. Sí. Entonces tratamos como mucho de jugar mucho con eso, de decirle, listo, hay estas posibilidades, obviamente esto va a pasar, ¿estás seguro que quieres continuar, que quieres hacerlo? Porque nosotros queremos generarle eso, esa seguridad, ¿cierto? Que conozca la industria por parte de nosotros, es decir, es muy importante para nosotros mostrar cómo nos dedicamos y cuáles son las áreas en las que estamos y cuáles son las áreas en las que están nuestros compañeros, porque yo creo que eso le genera mucha seguridad al modelo. Total. O sea, ya tú entrar a una agencia, ya mirar cómo se hace esto, cómo que capacitaciones, cómo que un centro de contacto, cómo que por acá me reciben mis pagos, o sea, yo creo que ya ahí se le va abriendo el mundo al modelo y va diciendo, listo, por este lado. También es importante que conozca las plataformas, ¿cierto? Porque dentro de las plataformas hay dos tipos de plataformas, bueno, hay varios tipos de plataformas. Sigo. Bueno, hay varios tipos de plataformas, las que son las privadas, las que son las públicas y las que son de contenido. Entonces es bueno de que empiece a conocer este tipo de plataformas, porque todos los modelos no son para todas las páginas, ¿cierto? O sea, yo puedo decirte a ti, sí, tú tienes el prototipo de una privada, todo, pero o sea, créeme que yo he visto modelos, tanto chicas como chicos, que son espectaculares físicamente, pero son muy calladitos, son muy...
y no son como tanto de pegar dentro de una plataforma privada por lo mismo, porque necesita es más enganche. O sea, las privadas son más voy y pago directamente y son esas en la web que yo encuentro más de pago, y las públicas son las que encuentro, digamos, plataformas aquí. Como una Chaturbate es una pública, las que no son como Chaturbate. Pero ni creas, tampoco es como así porque dentro de las privadas... Pues también como para que entiendan, porque nos explique un poquito ahí. Dentro de las privadas tenemos como todo el tema de que listo, tú tienes un privado, estás más privadito pues como con el usuario y toda la cosa, pero es más de chispa, es más de enganche, porque son muy escasos como los usuarios, y los usuarios que ingresan a tu sala son usuarios que sí o sí quieren una fidelización, quieren más una compañía, es más como eso de dedicación, dedícame, quiero es eso. Por ejemplo, los usuarios de las plataformas privadas son muy enamoradizos, son muy de, tú te vas a casar conmigo, te voy a llevar para no sé dónde, voy a venir por ti, sí, es algo como más así. Dentro de las públicas se maneja algo más como más, listo, yo te quiero pagar por esto, por este show, pero es más poco la fidelización. Aunque también es muy buena la pública por el tema de lo que decía Juve, o sea, tú ahí puedes también mostrar mucho como tu parte artística, ¿cierto? Okay. Saberla manejar, entonces ya hay como... Sí, todo es de saber manejar mercados, industrias, exacto. Finalmente. Quiero ahí que conversemos entonces con lo que estaban diciendo de voy manejando las plataformas, voy manejando las industrias, voy aprendiendo de todo esto. ¿Qué oportunidades, por ejemplo, han conocido ustedes de gente que diga, pues porque digamos que uno puede utilizar su progreso y su éxito como quiera, ¿cierto? Pero hay quienes, pues, ser muy exitosos o les puede ir muy bien, hay otros que con cierta disciplina han logrado en alguna conversación previa. Nosotros hablábamos de aquellas personas que han generado inversión para generar más dinero, para tener sus propios negocios, para comprar su casa, o sea, como en cualquier trabajo que uno quiere invertir o que quiere buscar crecer, ¿cierto? Para que conversemos un poquito sobre eso, porque la gente dice como no, además eso todo se va en vivir una vida para redes sociales, que no es así. Sí, total. Mira que pasa algo con la industria y es también algo que nos gusta mucho, digamos, como indicarle a los modelos, y es que deben tener una proyección, como un enfoque de por qué estás ahí. O sea, es evidente que hoy en día el trabajo en Colombia es complicado, el pago es muy poco, a pesar de que seas la persona más profesional, incluso mientras más preparado estás sobrecalificado. Entonces es complicada esa situación, pero cuando tú entras en una industria que puede ser tan productiva, que obviamente requiere mucho trabajo como todo lo demás, turnos completos de trabajo de 6, 7, 8 horas, estar todos los días constante, porque hay modelos que pretenden, digamos, como estar unos días, un tiempo, una semana, y se van 2 meses de la página y después regresa. Entonces, cuando tú haces esta forma como tan intermitente de trabajar, el cliente no se fideliza contigo y pues obviamente yo no puedo esperar tener las mejores ganancias. Eso pasa mucho. Hay modelos que de pronto trabajan un par de semanas, les va muy bien, generan el doble o el triple de lo que pudieron generar en un trabajo promedio. Y en ese caso el modelo se va de vacaciones un mes y ya cuando regresa a volver como a conectarse, pues ya los usuarios se fueron, buscaron a otras personas, entonces ya no es la misma productividad. Entonces ahí hay que tener presente la constancia, pues como todo el tiempo voy a estar trabajando como cualquier trabajo, pero también hay que enfocarse un poco. Qué pena, yo ahí te doy un paréntesis. Dentro de la constancia, o sea, muy importante, es que hay que entender y es que somos nuestra propia empresa, ¿cierto? O sea, nosotros le damos mucha claridad al modelo porque a pesar de que tú estés en un estudio, tú eres tu propia empresa. Si tú no generas, obviamente no generas, ¿cierto? Entonces es como cuando tú tienes un negocio que apenas lo estás abriendo y que no, que de vez en cuando como que lo abres, como que listo, como que ay, que voy un lunes y no está abierto, que voy un martes y tampoco, pero entra otra persona, que esa persona sí lo abre todos los días en el mismo horario, ¿cierto? Obviamente, ¿quién va a vender más? ¿La persona o yo? Claro. Exacto, entonces ahí es muy importante pues como lo que hablaba Juve, la constancia, porque es eso, o sea, como esto es virtual, como esto es de verte, entonces obviamente el usuario todos los días entra a una misma hora por lo mismo, porque quiere una conexión contigo, pero si te encuentra un día sí y un día no, o sea, es muy complejo para el usuario decir, no, pues ya me voy a fidelizar un de la modelo, me voy a quedar ahí, no, o sea, es muy, muy difícil realmente, ya puedes contar. Total, entonces, aparte de ese tema de la constancia, que es la base de todo esto, está también el hecho de que el modelo tiene que proyectar una finalidad, un objetivo, porque hay mucha gente que entra, vuelve a lo mismo, porque es más dinero el que puede ganar, pero no tengo un foco de, bueno, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Entonces, cuando ese dinero llegue, ¿qué? Entonces, hay modelos que de pronto uno entiende que si es la primera vez que estás ganando mucho dinero, pues normal que
te compras cosas, te lo gastas en fiesta, no sé qué. Sí. Eso está bien, listo, digamos Sí. un primer pago, un segundo pago. Pero si ese va a ser tu constante durante todo el tiempo, al final se convierte como en un sinsentido. Entonces, la idea no es esa, la idea es que si tú vas a tener un éxito y vas a generar mucho dinero, entonces, ¿qué más vas a hacer con ese dinero? ¿Cómo lo vas a invertir? ¿O vas a comprarte una casa? ¿O vas a pagarte estudios? ¿O qué es lo que vas a hacer? Porque hay que ver la industria como un trampolín. O sea, uno en la industria no se queda toda la vida, uno no se va a pensionar de modelo webcam. Simplemente uno va a estar en la industria durante un tiempo. Entonces, la idea es que durante ese tiempo que yo esté, sean de pronto un par de años o sean más, yo aproveche ese éxito para construir otro futuro. Eso es parte de lo que le decimos a los modelos, o sea, ¿qué más vas a hacer aparte de esa industria? ¿Qué vas a hacer con el capital que vas a ganar acá? ¿Cómo lo vas a invertir? ¿Cómo te vas luego a sostener en el futuro cuando ya no quieras ser modelo? Porque no es una labor sencilla, estar todo el tiempo frente a la cámara, 8 horas, por eso es que decimos que hay que tener un personaje. Porque una cosa soy yo como persona, que tengo mis problemas, que tengo mis pensamientos, mis temas familiares, personales, de pareja, lo que sea. Pero la persona que se pone en cámara, el nombre artístico que has elegido, es otra persona. Y esa persona que está en cámara no tiene problemas. Esa persona siempre está sonriente, siempre es amable, siempre está dispuesta a atender al usuario. Entonces, yo no puedo entrar a la cámara cargando todos los problemas de mi vida real porque se me nota. En la cámara todo se ve. Estás en una tarima. Exactamente. Entonces, si la modelo está como aburrida, como medio triste, como pensativa, el usuario de uno te va a decir, hola, ¿por qué no estás sonriendo? ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupada? Entonces, eso hay que saberlo dividir. Y como es una labor que psicológicamente pues puede ser una carga emocional pesada, todos los días estar como disociándote de tu realidad, es algo que no es tan sostenible en el largo plazo. Hay modelos que llevan en la industria, como te decía hace un rato, 12, 13 años, que les decimos vieja guardia. Entonces, este es vieja guardia, porque son modelos que todo el mundo los conoce dentro de la industria y que uno sabe que llevan mucho tiempo. Pero también llega un punto en el que esos modelos están cansados de estar en cámara. O sea, yo llevo 12 años, 8 horas todos los días frente a una cámara. Llega un punto en el que ya yo no voy a querer continuar ahí. Entonces también yo tengo que proyectar otra forma, otro futuro, obviamente apoyándome en las ganancias y en el éxito que voy a tener, pero siempre teniendo claro qué es lo que quiero lograr con la industria. Es industria del entretenimiento, es industria de lograr hacer artistas también, ¿cierto? En otra conversación lo teníamos en diferentes podcasts que estuvimos haciendo seguimiento y conversaciones y entrevistas que nosotros hemos hecho sobre el tema de modelaje webcam a lo largo de nuestro recorrido desde EgoCity. Finalmente esto también es una expresión artística, es una forma de entender todo un negocio y toda una industria. Y ahí entonces también quiero que conversemos un poco sobre el tema de nuestro enfoque, las diversidades, el tema de género, porque además es una industria muy LGBT, muy con población de hombres gays, de hombres bisexuales, de mujeres lesbianas, de personas trans, que no solamente es porque quieren entrar a redes sociales y mostrarse, sino porque también son los sectores poblacionales que no han tenido otras oportunidades en otras industrias, en la sociedad, en ciertas situaciones, y esta industria también les abre la puerta de cierta forma, ¿cierto? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, mira que hay algo muy bonito, yo digo que eso es lo más bonito de la industria, o sea, el aprenderte tú a aceptarse, o sea, es algo muy, muy, muy bonito porque ahí juega también mucho como el amor propio, o sea, son personas de que tal vez vienen de una vida donde les han hecho bullying, donde no los aceptan, donde le dices que tú, pero tú enciendes una cámara y hay muchas personas halagándote, o sea, hay muchas personas que te están diciendo cómo estás de bella, cómo estás de bello, te quedas a lencería espectacular, porque nos han pasado también con muchas modelos que dicen, esta industria, o sea, me subió la autoestima de una manera impresionante, porque son personas que no se sentían cómodas con su físico, pero al sentirse tan hermosas como en cámara y verse tan hermosas en cámara, o sea, eso es algo que es muy bonito verlo dentro de la industria. Nosotros tenemos varios modelos que realmente nosotros los vemos y decimos, wow, hemos visto unas transiciones impresionantes de, por ejemplo, chicas trans que empezaron desde abajo, que empezaron con una camarita, que empezaron pues así como, o sea, súper neutras, y en estos momentos las vemos y decimos, wow, increíble, apoteósica, o sea, qué impresión. O sea, unas mujeres que uno dice, mamacita, o sea, qué cosa tan espectacular, sí, me ha pasado. Y han encontrado, pues, porque es que eso me parece súper bonito con lo que decís,
y lo hemos conversado y, siempre, y nosotros desde GoCity siempre lo hemos visto, es, claro, el estar en cámara, el estar descubriéndote de esa forma te permite, además, darte cuenta que no solamente vas a recibir rechazo, sino que recibes amor, recibes gente que más está contigo, recibes una industria que te dice, y si puedes, ¿cierto? Y no tienes que trabajar solo ante la cámara, sino en todo lo demás, ¿cierto? Quisiera también entonces que conversemos un poquito sobre, más allá, y es, listo, cómo esa profesionalización ha ayudado a crecer la industria, por ejemplo, en Medellín y en Colombia, ¿cierto? Digamos que igual, a GoCity nos siguen afortunadamente desde muchos lados de América Latina. Entonces, por ejemplo, The Webcam Company trabaja a nivel local, nacional, regional. Okay. ¿Cómo se trabaja a nivel de ustedes como agencia en la industria? Bueno, a nivel de agencia, realmente The Webcam Company es una empresa que se fundó en Estados Unidos, es una empresa gringa. Se fundó en Las Vegas, actualmente hay una sede en Miami. Se tiene estudios y modelos que están pues obviamente en el mercado de Estados Unidos. Y la parte principal operativa, TWC Colombia, de Webcam Company aquí en Colombia, abarca todo el mercado en Colombia, que es muy grande porque hay modelos y estudios en prácticamente todos los lugares de Colombia. Pero también en ciertas partes de Latinoamérica, entonces tenemos personas en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, en España. Hemos llegado a tener contacto con algunos estudios en Asia, son complicados, tienen una forma de ver la industria un poco distinta. Y parte, digamos, de esa labor de profesionalización es precisamente ayudar a regular lo que mucha gente por desconocimiento critica de la industria. Entonces, por ejemplo, te hablan mucho de temas relacionados con no a la explotación sexual de niños y niñas, algo que hablamos ahorita, afuera de esos eventos webcam que en muchos casos han sido censurados y cancelados. Bueno, siempre que hay un evento, afuera te encuentras grupos de personas que están protestando. Pero entonces protestan desde el desconocimiento porque van a decir no a la explotación de niños y niñas, pero eso es una industria que regula a los menores de edad. No puede haber menores de edad. Ninguna plataforma te permite menores de edad porque no es, digamos, la manera de trabajar. Y parte de la labor que hace la agencia es eso, regular que cada modelo que se registra cumpla con esas reglas y con esas condiciones. Y ahí quiero hacer un paréntesis también que me parece súper importante con lo que estamos mencionando. Y es que también, al menos desde la agencia, ¿cierto?, también se regula el tema, cuando hay agenciamiento y cuando hay industria, se regula que no haya explotación sexual. Total. ¿Cierto? Entonces mira que también, por ejemplo, dentro de estos grupos de protesta, el año pasado nos ocurrió algo muy particular en uno de esos eventos, y es que afuera del espacio había un grupo de feministas que decían no a la explotación sexual de la mujer. Entonces las mismas modelos les hablaron, les dijeron, no, pero es que a mí nadie me está explotando, o sea, este es mi trabajo. Y me respetan y he logrado cosas que no lo hubiera logrado en un trabajo convencional, he podido darle una casa a mi familia, había una modelo que decía, yo tengo hijos, le he dado una calidad de vida diferente a mis hijos, entonces a mí nadie me está explotando, nadie me está obligando. Pero de pronto también hay gente que habla desde el desconocimiento de la industria, porque pues es lo que se supone que es la industria. Pero ya cuando uno va a conocerla y va a meterse más a fondo, se da cuenta que no, que hay otras cosas y que realmente ningún modelo en cámara está obligado a nada. Hay algo que me parece muy chistoso, particularmente con los hombres hetero cuando entran a la industria, y es porque siempre que uno los va a asesorar, bueno, son como, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces tú le explicas, mira, es esto, haces tal cosa, se crea un personaje, o no, si no quieres crear un personaje, pues no es necesario, porque hay gente que de pronto no tiene la habilidad como para meterse en la película de que soy otra persona, no, soy yo y siempre soy sonriente o lo que sea, y soy natural. Pero entonces lo primero que me dicen siempre es, bueno, y me toca hacer cosas anales. O sea, siempre es la pregunta del típico hetero. Entonces, ¿qué pasa? A vos no te toca hacer nada. O sea, no quiere decir que porque el cliente está dando dinero, entonces ya yo me tengo que meter el dildo de 30 centímetros. Eso no pasa. Yo hago lo que estoy disponible a hacer, lo que me hace sentir cómodo, el tipo de show que yo ofrezco. ¿Qué pasa cuando un cliente llega a pedirte algo que tú no realizas? Simplemente yo, de una forma muy educada, obviamente le digo, no, mira, no es mi tipo de show, puedo hacer esto, o sea, le doy otra alternativa, o simplemente vas a encontrar a otro modelo que sí haga el show que estás buscando, porque yo no lo voy a hacer. Entonces, eso me da como mucha, digamos, esa parte de la libertad de yo hacer el show, las acciones con las que me siento cómodo. Pasa algo cuando la industria no se regula, y es que hay muchos estudios que sí le indican al modelo que tiene que hacer todo. O sea, lo que sea que le digan, usted lo hace. Entonces, hay muchos modelos que han tenido esas experiencias y que llegan a nosotros como, ay, es que me decían que había que hacer todo. No, yo siempre tengo el control, porque es que se supone que yo estoy haciendo un servicio virtual. El servicio virtual es como yo lo quiera poner.
Ahora pasa otra cosa, y esto también es algo muy típico con los chicos hetero, y es que cuando el cliente te dice, bueno, quiero anal, no, yo no lo hago, listo, $500, no, 1.000, no, 2.000, no, 3.000, 4.000, 5.000. Entonces ya el chico es como, bueno. Sí, sí, sí. Sí. Ahí empieza la conversación. Sí. Mira, dentro de lo que sí se me cruzan, me tienen la cabeza volando, pues porque es que hay muchas ideas y muchas cosas que son importantes de desmitificar, por ejemplo, y es, primero en la industria no haces, o sea, cuando estás con un estudio serio, cuando lo haces de manera profesionalizada y te cuidas también en dónde te estás metiendo y cómo lo estás haciendo, pues todo lo que haces es consensuado. Sí. Lo otro que también me parece que es súper importante es desmitificar y es tener sexo anal no te hace marica. Total. Y además también yo soy quien decía hasta dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que dicen es, claro, si te están ofreciendo un dinero, vos sabes si quieres o no querés, pero también para que sepamos, pues, que es que no cualquiera, yo no sería capaz de parar frente a una cámara, por ejemplo, a hacer cualquier cosa, yo hago esto, de periodismo, y pues yo no sería capaz, porque lo intento, yo no sería capaz, no me fluye, o sea, no a todos nos fluye, no todos somos capaces. No cualquiera que llega a la industria y dice, ve, yo quiero tener esto, quiero hacer esto y no quiero que estos lleguen, le va a fluir. Exacto. ¿Cierto? Es Necesitas que aprender, entrenarte y talento y que te fluya, ¿cierto? exacto, es que mira que es verdad pues lo que tú dices, o sea, es muy importante de que el modelo cuando encienda la cámara, o sea, se enfoque de que es tu show, es tu habitación, o sea, y tú no tienes por qué rendirte como a los pies de un usuario porque el usuario viene y te dice, hazme esto y lo tienes que hacer, no. O sea, si tú no lo quieres hacer y dentro de tus servicios no es hacerlo, no lo tienes que hacer, o sea, a ti nadie te obliga a hacerlo. Hay algo también que me parece muy interesante y es el tema del entrenamiento. Para mí es súper importante el entrenamiento y yo creo que eso es lo que más nos enfocamos nosotros. O sea, porque es que nosotros, aparte de tener capacitaciones de herramientas, de cómo funciona la plataforma, de qué esto, de qué lo otro, nosotros también tenemos capacitaciones que son más enfocadas en el show, ¿cierto? Es decir, porque obviamente, así como tú te debes de entrenar para saber para qué sirve cada botoncito de la plataforma, tú también te debes de entrenar para ti. O sea, ¿cómo soy yo? ¿Cómo debo actuar frente a la cámara? ¿Cómo debo persuadir a un usuario? Porque obviamente los usuarios, así como los modelos llevan 12, 13, 14 años dentro de la industria, también los usuarios llevan 13, 14, 15 años dentro de una plataforma gastando. Sí. Entonces obviamente quieren llegar y ellos creen que ya tienen el mundo, mejor dicho, y que acá llegué. No, ahí es donde nosotros tratamos como entrar y decir, listo, ¿cómo vas a persuadir al usuario? ¿Cómo debes de planificar tu show para tú darle esa enseñanza al usuario? Porque es que mira, acá hay algo muy importante que nosotros le aclaramos mucho al modelo y es el tema de los sentidos. O sea, tú debes de jugar con los sentidos de la persona que te está viendo al otro lado. Si tú de pronto no sabes jugar con eso, es difícil, pero ahí es donde nosotros entramos como a pulirlo. Juega con los sentidos para que el usuario esté ahí mirándote, observándote, sintiendo lo que tú le estás transmitiendo a él, porque para eso se llama transmisión, tú le transmites a la otra persona. Entonces, aparte de ese entrenamiento, que es súper importante, también tenemos el otro entrenamiento que es más como del ser, ¿cierto? Como más de, porque obviamente entendemos de que hay personas dentro de la industria de que esto es un trabajo muy agotador, porque, o sea, a mí me da mucha risa cuando las personas dicen, ay, es que se fue por el trabajo fácil, jamás, jamás. No, amor, no lo sabes. No lo sabes, o sea, y yo digo, fácil es imposible. O sea, es un trabajo que es muy agotador, o sea, yo por ejemplo soy súper pildorita, yo fui modelo, fui modelo, ¿cuánto? Un tiempo, fui modelo un tiempo, y o sea, a mí me estresaba mucho sentirme encerrada en una habitación, a mí las cámaras me encantan, pero me sentía muy estresada en una habitación, pensando en esto, diciendo no, pero es que yo quiero como explorar, yo quiero como conocer gente, yo quiero salir, quiero hablar, o sea, era muy difícil para mí sentirme así. Entonces yo admiro mucho a las personas que verdaderamente trabajan dentro de la industria webcam porque es muy, muy agotador. Entonces obviamente nosotros tratamos de tocar como esa parte del modelo, de que por ejemplo nos gusta hacer que el taller del mapa de sueños, de cómo te planificas dentro de este año, nos gusta hacer como todo ese tema de cómo quieres hacer tu show, pero ya hay una forma como más visual, les ayudamos incluso cómo pueden colocar sus cámaras, pero así en tiempo real, o sea que nosotros estemos ahí presente con ellos, o sea es algo muy bonito que nosotros hacemos y que le ayudamos que mucho. Una buena conexión. Exacto, porque así como si nosotros le exigimos al modelo que debe
de prepararse para tener una buena conexión con el usuario. O sea, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es tener conexión con el modelo. Entonces nosotros aquí podemos decir de que ya la conexión que tenemos con los modelos es impresionante, porque también nos volvemos ya como los psicólogos de ellos también. También ayuda. Ahí ya vamos finalizando este espacio de este capítulo de la Primavera Queer Podcast, del Primavera Queer Podcast. Dejamos un tema en punta. Yo te interrumpí, nos fuimos por ese lado, pero entonces The Webcam Company está en estos países. Ustedes hacen, como para ir finalizando, el contacto, o sea, ustedes asesoran los modelos, pero el contacto es directamente con estudios. ¿O ustedes cómo manejan el tema? ¿Cómo digamos una persona se puede contactar? Perdón, aquí por el micrófono, lo siento. ¿Cómo ustedes se pueden contactar? ¿O cómo las personas se pueden contactar con ustedes para acercarse? ¿O cómo es el tema con The Hay Webcam una Company? parte, digamos, de la comunicación que depende digamos, como del rol que estés desempeñando en la industria. Entonces, si tú eres modelo independiente, pues te contactas directamente con los asesores y nosotros nos encargamos de darte la orientación. Ahora, si tú trabajas con un estudio, nosotros nos contactamos con el estudio, le damos el direccionamiento al estudio y el estudio es quien se comunica con sus modelos. Entonces, en esos casos, el estudio nos programa una capacitación, los visitamos, les llevamos regalitos, conversamos con sus modelos, pero todo ese contacto es a través del estudio. Entonces, depende también, pues, como del rol que tenga cada quien. Nos contactan a través de nuestra página web, www.somoswebcam.com. Allí está el chat 24 horas, entonces todo modelo que tiene dudas, hola, quiero ser parte de ustedes, les agendamos una asesoría. Si no está en este momento acá en Medellín, muchas veces viajamos a diferentes lugares, o si está fuera del país, entonces hacemos reuniones virtuales y llegamos como primero a un diagnóstico de cuánto tiempo llevas en la industria, qué conocimiento tienes, qué plataformas trabajas, te enfocas en públicas, en privadas, porque pues obviamente primero hay que entender cuál es esa forma de trabajo que tiene esa persona, de pronto qué cosas se deberían corregir o en qué cosas le podemos aportar, o si de pronto es una persona ya muy profesional, porque pasa que nos llegan modelos que llevan mucho tiempo, que ya conocen muy bien el manejo de sus ángulos de cámara, saben manejar su show, tienen muy buenas ganancias. Entonces, cuando es ese tipo de modelos que son más profesionales, hay un tipo de servicios que es más elaborado, pues porque obviamente ahí se trata un poco más de ayudarle a crecer la marca que ya formaron en las plataformas. Todo el tiempo hay mucho acompañamiento. En ese aspecto tenemos también convenios con distintas empresas que nos prestan acompañamiento en diferentes nichos, particularmente en el tema psicológico, que es muy importante en esta industria, porque de pronto es algo que no tocan la mayoría de estudios con el modelo, o sea, no lo tienen como presente, pero uno como modelo que tiene una carga emocional tan pesada todo el tiempo necesita mucho acompañamiento psicológico. Lo que decíamos ahora, de pronto hay estudios que decimos estudios de garaje, que son estudios que están ahí montados con gente que no tiene el conocimiento. Entonces el modelo llega, vive unas situaciones horribles y de pronto queda como con una mala imagen de la industria. Pero cuando estás asesorado por una persona que lo hace a nivel profesional, la industria tiene otro nivel. Sobre todo también teniendo en cuenta que las páginas, aparte de todas las regulaciones de menores de edad, explotación sexual, etcétera, tienen también unas regulaciones en cuanto a la integridad física del modelo. Por eso es que no hay temas de sangre, nada de eso. No es que te puedas dar golpes porque te pagaron y volverte nada en cámara. Eso no se puede hacer porque todo el tiempo hay que cuidar la integridad física del modelo. Siempre van a haber cosas que cuidan tu integridad, en la que el modelo tiene que estar muy bien físicamente y las páginas se adaptan como a este tipo de regulaciones. Entonces nosotros obviamente hacemos cumplir todas estas regulaciones y enseñamos a los estudios y modelos cuáles son esas reglas o esos lineamientos y les damos toda la asesoría y pues como todo ese enfoque. La página es www.somoswebcam.com. Somoswebcam.com, sí. Bueno, pues ellos son Juvenal y Catalina de TWC, de Webcam Company, que es la empresa que patrocinó esta segunda temporada de Primavera Queer Podcast, coproducido con Feedback, Comunicando Belén y Ego City, en este espacio histórico importante de Medellín, de homosocialización, que es Men's Club. Quiero que ya para cerrar y para ya hacerle como la invitación a las personas, que lo más importante para nosotros desde Ego City es poder conversar y decirle a la gente es hay que abrir la mente, hay que permitirnos ser y permítete buscar trabajo en lo que sueñes, en lo que quieras, pero si también quieres lo webcam, si también quieres ser parte de esta industria, también quítate los estigmas de la cabeza, o sea, permítete ser la profesión que quieras ser y dentro de eso está también ser webcam. Y por eso nos parece importante esta conversa y que ustedes nos den como sus últimas conclusiones como invitación a la gente a conocer la industria, a permitirse, ya si no es trabajar en ella, al menos
no joder el tema, como decirlo de cierta forma, un poco más directa, cuéntanos un poco ya para ir cerrando. Sí, yo creo que es importante que entendamos de que es una industria que es cualquier profesión, o sea, es como cualquier profesión realmente, es una industria que detrás de una cámara está todo este equipo de trabajo en donde les damos los pasos a seguir a los estudios y a los modelos. Entonces, sí es muy importante lo que tú dices o sea, si tú lo quieres hacer, o sea, no hay por qué decir no. O sea, por eso ahorita cuando tú dijiste, ay, yo no me siento capaz de estar en una cámara, ya te iba a decir, pero lo intentaste. Sí, lo intenté. Sí. No solo ante esta, sino en web, lo intenté, no pude, fue como, todo bien, mis respetos. Exacto, o sea, es algo como de intentar. Por ejemplo, yo también lo intenté, yo también dije, no es lo que quiero, no es lo que me visualiza, entonces lo dejé a un lado. Pero es intentarlo, o sea, al menos que tú te quedes con esa cosita de, listo, lo intenté, no me gustó, no quise, voy por otro camino, ¿cierto? Y a las demás personas realmente, o sea, siempre tratar de conocer más allá de la industria, estudiarla un poco, saber de qué se trata, cómo es esta profesión, porque obviamente eso también, en cierto modo, es por lo que los modelos están un poquito cerrados por los demás comentarios de las otras personas, que no los deja como abrirse a ese mundo realmente, pero por eso es que queríamos estar en este espacio, como para desmentir un poquito más eso. Gracias, Cata. Bueno, mi invitación un poco es a que esas personas que están interesadas en entrar en esta industria se asesoren bien, que no lo hagan con personas de pronto que no te van a dar un buen direccionamiento, porque pues obviamente no vas a tener la mejor experiencia. Busca mucho antes de iniciar un contrato con quien sea. Averigua diferentes personas, diferentes servicios, diferentes opciones y la que te parezca pues obviamente más apropiada, y sobre todo que no tengan el miedo a participar en la industria, porque como lo hablábamos, es una industria que te puede dar mucha evolución a nivel personal, a nivel económico. Es una industria que realmente cambia vidas. Ese puede ser un tema que suena un poco cliché dentro de la industria. ¡Ay, millonario! Sí, hay modelos que son millonarios. Eso no es fácil, es una labor que requiere mucho trabajo, pero que sí es verdad que hay modelos que tienen unos niveles de ganancia que uno no se los imagina, porque pues están ganando en dólares, y cuando tú traes ese dinero a pesos colombianos es muchísimo. Claro. Entonces es una industria que sí te puede ayudar a tener una base económica muy buena y a proyectarte en un mejor futuro. Y pues obviamente hay que asesorarse adecuadamente, y cuando ya uno está en la industria, aprender, todo el tiempo seguir aprendiendo, mejorando el servicio, porque no es como que solamente todos los días estoy ahí ya, sino que todos los días tengo que dar algo nuevo, algo adicional, para que ese servicio cada vez pueda ser más profesional, que finalmente es lo que estamos buscando. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todos ustedes por aceptar esa invitación, por apoyar desde Webcam Company a la Primavera Queer Podcast y a EgoCity en eso que estamos, como revuelvo y repito los créditos, co-creando, coproduciendo con Feedback y con Comunicando Belén, y el trabajo que venimos haciendo desde Men's y con The Webcam Company como patrocinadores de este espacio. Mil gracias y bueno, nos seguiremos viendo a través de las redes sociales de EgoCity. Recuerden www.somoswebcam.com. Ahí pueden conocer más, pueden conectarse y bueno, nos seguimos viendo y escuchando. Chao. Chao. Primavera Queer, un podcast de EgoCity, realizada gracias al patrocinio de The Webcam Company y desde Men's Club Porno Bar, una coproducción de EgoCity con Feedback y Comunicando Belén.